Primera de Pedro 4, versículos del 7 al 11. Saludos, iglesia, feliz año nuevo. Espero que lo hayan pasado bien. ¿A quién se le dio trabajo esta mañana levantarse? ¿Sí? Tenemos que crear nuevas rutinas. Título del mensaje: determinados a vivir para la gloria de Dios. Otra cosita, y para los que nos están viendo en línea, hemos cambiado, ya no estamos transmitiendo a través de Facebook, estamos transmitiendo a través de YouTube. Yo estoy poniendo un anuncio en Facebook para dirigir a las personas a Facebook, pero estamos ahora transmitiendo directamente a través de YouTube. Iglesia Jesús, y como pudimos ver durante la Navidad, en nuestra serie de Adviento, Jesús prometió regresar un día y Él viene a juzgar al mundo. Jesús mismo nos amonesta en varios lugares en la palabra, en su palabra, en la Biblia, que debemos vivir como si Él regresara. ¿Cuándo? En cualquier momento, porque no sabemos cuándo vendrá. Miren lo que dice Mateo 24, 42 al 44. Dice, por tanto, no creo que lo tengo escrito. Por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero entiendan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso, también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Y esa es la preocupación de Pedro en los versículos que vamos a leer en esta tarde. Como no sabemos el día de su segunda venida, tenemos que vivir preparados, tenemos que vivir a la luz de la segunda venida de Cristo. Entramos en un año nuevo y con el año nuevo pues vienen las resoluciones, vienen las promesas, el deseo de hacer cambios en nuestras vidas, hacer cosas nuevas, crear nuevas rutinas. ¿Quién hizo resoluciones aquí? Una sola persona nada más. ¿Cuántos de ustedes pudieron mantener sus resoluciones del año pasado? Una sola persona. 2 personas. Muy bien. ¿Cuántos han roto ya las de este año? Como hemos dicho varias veces, es fácil hacer resoluciones. Bien fácil hacer resoluciones. Pero mientras hacer resoluciones es fácil, es más fácil que romperlas. Romperlas. Y cuando comenzamos a romper nuestras resoluciones, nuestras promesas, o ni aún las comenzamos, eso es un recordatorio de lo débil que somos, de lo humano que somos, de cuánto tenemos que depender de Dios y de cuánto lo necesitamos a Él. Recuerden, hermanos, que cada año que pasa es un recordatorio de la maravillosa gracia de Dios. Es un recordatorio de su grande misericordia y de su gran amor al darnos un año más, una oportunidad más. Pero tenemos que vivir a la luz de la segunda venida de Cristo, porque Él puede venir en cualquier momento. Entonces, la porción bíblica que tenemos delante de nosotros es la apropiada para comenzar el año. Pedro nos va a hablar de una resolución que todo cristiano debe hacerse. Pero no es una resolución que debemos romper. Y esa resolución es que tenemos que estar determinados a vivir para la gloria de Dios. Determinados a vivir para la gloria de Dios. ¿Se parece a tu resolución de nuevo año? Vamos a estar de pie. Vamos a leer Primera de Pedro,
Voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Pedro dice, pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias te damos, Señor. En este nuevo año, Señor, queremos comenzar glorificando tu nombre. Señor, gracias por esta porción bíblica que tú nos das en esta tarde, para que yo te pido que tú nos enseñes, Señor, que tú nos ayudes y pongas en nuestros corazones vivir glorificándote. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pedro claramente declara que Jesús puede venir en cualquier momento. Y en el versículo 7 él dice, pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio. ¿Para qué? Para la oración. La palabra de Dios declara que la mayor parte de los eventos del plan de redención, del plan de salvación, el plan de redención de Dios ya se ha cumplido. El nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús. Jesús subió, ascendió, hoy reina a la diestra del Padre y recibimos su Espíritu Santo. ¿Qué queda? Lo único que queda por suceder, iglesia, es que Jesús regrese por su iglesia. Lo único que queda es que se cumpla Apocalipsis 1:7 que dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. No sé si pudieron percibir la preocupación de Pedro en estos versículos. Pedro se preocupa de que sus lectores vivan vidas determinadas a glorificar a Dios en el tiempo que les queda. Pedro sabía en su tiempo lo importante que era vivir una vida que glorifique a Dios. Yo creo que Pedro no contaba con que nosotros hoy, un 3 de enero del 2021, estuviéramos leyendo estas palabras. Pero Dios sí lo esperaba. Dios sí lo esperaba. Estas son palabras que son bien relevantes para nuestros tiempos y para nosotros en el día de hoy. Yo no sé si usted ha podido notar, pero hoy día estamos viviendo unos tiempos donde se vive por sentimientos. Y eso mismo se vive en la iglesia. Viviendo en unos tiempos donde el cristianismo popular tiene la tendencia de basar su fe en las cosas fuera de la palabra de Dios. Si no basan su fe en la palabra de Dios, ¿en qué la basan? En sus experiencias, en sus emociones. La teología de hoy no solo se ha apartado de una fe bíblica, sino que se ha apartado de la persona de Jesucristo. Y como resultado, no se le da importancia a la segunda venida de Jesucristo. Y por supuesto, ni a la santidad. Y en esta tarde el apóstol Pedro nos reta a vivir en santidad a la luz de la segunda venida de Jesucristo. Determinados a vivir para la gloria de Dios. En esta tarde vamos a hablar de 3 puntos. El apóstol Pedro nos reta primero a enfocarnos
en una relación personal con Dios. Número 2, a tener una relación unos con otros en amor. Y tercero, a cumplir con nuestra responsabilidad de servir a otros. Punto número 1, relación personal con Dios. El versículo 7 dice, pero el fin de todas las cosas se acerca. Pedro usa la palabra fin. Y cuando Pedro nos habla del fin, él no se está refiriendo a un final cronológico, un final del tiempo. O sea que cuando venga el fin ya se acabó todo. El término fin en el griego original es telos, que significa cumplimiento. Este fin de que nos habla Pedro en realidad es una referencia a la segunda venida de Cristo. Como dijimos hace un momento, el cumplimiento del plan de redención de Dios. Ahora, cuando nos dice que el fin de todas las cosas se acerca, se está refiriendo a que puede ocurrir en cualquier momento. Pedro nos recuerda que tenemos que vivir en anticipación del segundo adviento, la segunda venida de Jesucristo. Y les dije al principio que la fe de los cristianos de hoy es basada en experiencias y emociones. Y como es basada en experiencias y emociones, se ha perdido la urgencia. No hay anticipación del regreso de Jesucristo. Pero Pedro nos amonesta que debemos vivir con anticipación, porque Él regresará en cualquier momento. Y continúa diciendo en el versículo 7, pero el fin de todas las cosas se acerca, anticipación. Sean pues ustedes, ¿qué? Prudentes y de espíritu sobrio para la salvación. Debido a que la segunda venida de Jesucristo se acerca y no sabemos cuándo va a acontecer, debemos ser ¿qué? Prudentes y de espíritu sobrio. ¿Qué es prudente? ¿Qué es prudente? Prudente es una persona que es cuidadosa. Es una persona que toma buenas decisiones. ¿Y qué es la palabra sobrio? La palabra sobrio significa tener una mente clara. Eso es lo que significa en el original griego, sofroneo. Significa tener una mente clara. Una mente que piensa, una mente que razona con claridad. Una mente clara es una mente que tiene control. Siempre hablamos de sobriedad cuando hablamos del alcohol, ¿verdad? Una persona que está, lo contrario sobrio es borracho, ebrio, y una persona que tiene control total es una persona sobria. Pero hay un sinnúmero de cosas que incapacitan nuestras mentes. Cosas que nos ciegan espiritualmente y que no nos ayudan a pensar y razonar con claridad. Y no estoy hablando de las bebidas alcohólicas. Más que las bebidas alcohólicas, iglesia, más que las bebidas alcohólicas, los ídolos, las pasiones y las cosas de este mundo presente, esas cosas dañan nuestra capacidad para tomar decisiones que de verdad agraden a Dios. ¿Sabes que lo que entra en nuestra mente puede afectar lo que hacemos? Para bien o para mal. Por lo tanto, iglesia, tenemos que cuidarnos de las pasiones y de los deseos de este mundo para que podamos mantenernos, ¿qué? Sobrios, firmes, prudentes. Para que podamos tener una mente clara, una mente que tiene control y que puede tomar decisiones que agraden a Dios. No podemos emborracharnos con las cosas del mundo. ¿Para qué tenemos que ser prudentes y sobrios? Para que podamos orar.
para la oración. ¿Y por qué tenemos que estar sobrios para la oración? Porque la segunda venida de Jesús se acerca y necesitamos mantenernos firmes en nuestra comunión con Dios. La oración es un aspecto bien importante en la vida de todo cristiano. Cuando oramos, cuando nos arrodillamos o cuando, como de la forma que usted ore, cuando oramos, tenemos una comunicación con el Dios vivo. Nos comunicamos con Dios. Cuando oramos, le hacemos la siguiente declaración a Dios. Dios, estoy aquí, soy débil, te necesito. Necesito de ti, dependo de ti. Confío en tu poder y confío en tu voluntad. Pedro, en este versículo, nos dice que debemos ser prudentes y tener un espíritu sobrio. ¿Para qué? Para la oración. Asegúrate que las cosas del mundo no te emborrachen para que puedas arrodillarte delante de Dios y orar. Pedro nos dice que tenemos que mantener nuestros sentidos espirituales alertas de modo que podamos orar. Y la oración es imprescindible para mantener una comunicación con Dios. Pero es imposible, y ha sido mi experiencia, es imposible orar apropiadamente si no estamos sobrios. Si no estamos sobrios y no tenemos nuestros sentidos espirituales alertas. Cuando nuestros sentidos espirituales están borrachos, ebrios o intoxicados por las pasiones y las cosas de este mundo, no podemos orar. Hay un obstáculo, ¿verdad que sí? ¿Quién ha podido experimentar eso? Amén. Hay un obstáculo, se corta esa comunicación, se nos hace bien difícil orar. No tenemos la mente clara. Es un llamado de Pedro a la iglesia morada de Dios a que seamos prudentes, a que seamos sobrios y sobre todo fervientes en la oración. Si vamos a orar como conviene, tenemos que estar sobrios y velando que no hayan distracciones, porque el fin de todas las cosas se acerca. Punto número 2, relación unos con otros en amor. Relación unos con otros en amor. El versículo 8 dice, sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Ahora podemos ver una transición que hace Pedro de una relación personal con Dios a una relación de amor con otras personas. En el versículo 7, Pedro nos reta a ser prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Pero ahora Pedro nos dice, sobre todo, seamos fervientes en nuestro amor los unos por los otros. ¿Quiénes son los unos por los otros? Todos nosotros. Mire a su lado. Sobre todo nos dice que nuestro amor unos por otros debe ser ¿qué? Una prioridad, sobre todo. Si vamos al capítulo 1 de Pedro, Pedro llama a la iglesia a un amor sincero. Miren lo que dice Pedro 1:22. Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Para mí, el amor no es opcional para el cristiano. Es un principio que debe gobernar en todo cristiano. Primero, amor hacia Dios, por supuesto, y después hacia los demás. En el capítulo 1, Pedro llama a la iglesia a un amor sincero.
Un amor sincero. Ahora, en el capítulo 4, Pedro insiste a que seamos fervientes en nuestro amor. ¿Por qué la insistencia de Pedro a amarnos unos a otros? El mismo versículo 8 nos los contesta. Porque el amor cubre multitud de pecados. Pedro es bien realista. Pedro sabe que donde quiera que hayan personas reunidas, Pedro sabe que donde hayan personas tratando de crear y desarrollar relaciones, tratando de amistarse con otra persona, tratando de tener y mantener una comunión unos con otros, va a haber ¿qué? Pecado. Pecado. Nos vamos a fallar los unos a los otros. Muchos de ustedes me han fallado a mí. Ahora, yo le he fallado a muchos de ustedes. Y probablemente les voy a fallar de alguna manera en el futuro. La realidad es que no somos perfectos. Y mientras vivamos en estos cuerpos, con nuestra naturaleza de pecado, ¿vamos a qué? A pecar. Vamos a pecar, en especial los unos a los otros. Y lo único que nos va a mantener unidos es ¿qué? Un ferviente amor. Cuando nos dice que el amor cubre multitud de pecados, no quiere decir que vamos a esconder los pecados de los demás o a evitarlos, sino que el amor ferviente perdona una y otra vez. Sí, ustedes me han fallado, pero tengo que perdonarte una y otra vez. Yo te he fallado, tienes que perdonarme una y otra vez. Y si no tenemos este amor ferviente en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra familia, tenemos problemas. Tenemos problemas. La palabra ferviente significa que nuestro amor debe ser apasionado. Sobre todo, es un amor de sacrificio, un amor esforzado, un amor intencional y un amor que no termina. Iglesia, en el mundo que vivimos, el odio va a traer conflictos. El egoísmo va a traer conflictos. El orgullo va a traer conflictos. Pero el amor vence todo conflicto. El amor trae transformación. Tenemos un ejemplo de ese amor. Dios nos amó a nosotros. Y de la manera que Dios nos amó a nosotros, nos da la capacidad de amar de tal manera que podemos cubrir multitud de pecados. Podemos perdonar a los que nos fallan. Dios ha sido tan misericordioso con nosotros que también nosotros podemos extender esa misericordia a otras personas. Pregúntate en esta tarde, ¿es mi amor por otros ferviente? ¿Es mi amor por otras personas sobre todo? Yo creo que iglesia le daría toda la gloria a Dios si nuestra iglesia, la iglesia morada de Dios, se caracterizara por su prudencia, por su sobriedad, porque somos de oración y sobre todo su amor ferviente unos por otros. Seamos esa iglesia en el 2021. Pedro nos reta a amar fervientemente mientras esperamos la segunda venida de Jesucristo, porque el fin se acerca. Punto número 3. Servir a otros. Servir a otros. Versículo 9. Sean hospitalarios los unos para con los otros. ¿Sin qué? Sin murmuraciones. Nuevamente vemos otro cambio que hace Pedro de una relación personal con Dios
de una relación de amor con otros a una responsabilidad de servir a otros. Lo que vemos aquí es simplemente un amor que práctico. ¿Y qué es ser hospitalario? Ser hospitalario. Recibir con agrado a los visitantes. Y no solo estoy hablando de visitantes a la iglesia. Recibir con agrado a los visitantes a nuestros hogares. Y no solo eso, no termina ahí. Me están hablando. Recibir con agrado a los visitantes a nuestros hogares. Y no termina ahí, en especial a nuestras vidas. Tenemos que ser hospitalarios no solamente en la iglesia, no solamente con nuestros hogares, sino en nuestras vidas. Podrían haber sido varias causas por las que Pedro los encomendara a los hermanos a que fueran hospitalarios. Una era que los recipientes originales de esta carta eran gentiles. Pedro les escribe a los gentiles: sean hospitalarios. Muchos de ellos eran perseguidos y no tenían otra opción que huir de sus lugares de nacimiento, de sus hogares, convirtiéndose en peregrinos y extranjeros. Entonces, el hospedar a otros, a los hermanos, a otros hermanos, era de gran prioridad. Por eso Pedro les menciona que se hospedaran unos a otros y que cuando llevaran a cabo esto, lo hicieran sin murmuraciones. Nuevamente vemos que Pedro es realista. ¿Por qué Pedro nos tiene que decir que nos amemos fervientemente? Porque muchas veces no somos fervientes en nuestro amor. ¿Y por qué nos dice que seamos hospitalarios sin murmurar? Porque nuestra tendencia es de murmurar. No hay otra manera de interpretarlo. Pedro nos dice que debemos abrir nuestros hogares y nuestras vidas los unos a otros sin quejarnos. Seamos hospitalarios. Seamos honestos. Hay veces que tú no me quieres en tu casa o en tu vida. Y la realidad es que hay veces que yo no te quiero en mi casa. ¿Oíste, Carlos? Son bromas. Hay veces que yo no te quiero en mi casa o en mi vida. Mateo, ¿oíste, Mateo? Que cada vez que va a casa me gasta la comida. Son bromas, Mateo, te amamos mucho. Mi casa es su casa. Pero no toque la nevera. Somos egoístas, ¿verdad que sí? Tenemos que echar a un lado ese egoísmo y abrir nuestras vidas, abrir nuestros hogares a otros sin quejarnos, sin murmuración. Y tenemos que recordar que todo lo que tenemos, incluyendo nuestros hogares, nuestro alimento, nuestro tiempo, ¿le pertenecen a quién? Pertenecen a Dios. Dios en su palabra nos da un ejemplo de cómo lo debemos hacer. Tenemos que administrar todo lo que tenemos de la misma manera que la iglesia en Hechos lo hizo. En Hechos 4:32 dice: la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Iglesia, el Evangelio de Jesucristo nos ha transformado de tal manera que podemos echar el egoísmo a un lado. Podemos amarnos unos a otros y podemos ser hospitalarios. ¿Cómo podemos aplicar esta
verdad. Necesitamos tiempo juntos, iglesia. Yo sé que es controversial decir eso en el 2021, pero es la palabra de Dios. Necesitamos tiempo juntos. Y no solo aquí entre estas paredes. Necesitamos tiempo juntos fuera de las horas de servicio. Necesitamos buscarnos los unos a otros fuera del tiempo de la iglesia. Necesitamos crear e invertir en relaciones. Necesitamos abrir nuestras vidas y nuestros hogares a otras personas. ¿Qué me viene a la mente? Puedes invitar a alguien o a una familia para conocerla mejor. Invitar a alguien, a una familia, a una taza de café o té, cualquier cosa que bebas. Puedes invitarlos a comer, al gimnasio. Puedes invitarlos para orar juntos. Puedes invitarlos para estudiar la palabra juntos. Puedes invitarlos para motivarse unos a otros. Iglesia, tenemos que interesarnos por la vida de los demás. Tenemos que interesarnos por el bienestar de las otras personas. No tiene que ser solo, puede ser en familia. No tiene que ser algo fancy. Lo que importa aquí es pasar tiempo juntos. A lo mejor te preguntas, ¿cuándo fue la última vez que me invitaron? A mí nunca me han invitado. Pero esa es la pregunta incorrecta. Esa no debe ser tu pregunta en esta tarde. Tu pregunta debe ser, ¿cuándo fue la última vez que invité a alguien? ¿O cuándo puedo invitar a alguien por primera vez? Esa debe ser tu pregunta. ¿Qué cambios podemos hacer en nuestro schedule, en nuestra agenda? ¿Cómo podemos organizar nuestra agenda para practicar la hospitalidad? Para invertir en otras personas. Pablo hace eco de las palabras de Pedro en Romanos 12, del 9 al 13, y dice Pablo, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Pablo y Pedro nos retan a ser hospitalarios los unos a los otros, sin quejarnos. Versículo 10 y 11. Según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Primero que nada, Pedro nos dice que cada uno de nosotros ha recibido un don, un talento, algo que podemos hacer. Todos tenemos un don especial. Tú tienes un don especial. Yo tengo un don especial. Segundo, Pedro nos dice que el don que hemos recibido viene ¿de quién? De Dios. Y se nos ha dado para que lo podamos administrar bien. Y ser buen administrador significa que lo que Dios nos ha dado debemos usarlo
para el bienestar de otros y para el bienestar de la iglesia. Pedro menciona solo 2 áreas, pero en realidad hay muchas áreas y tipos de dones en las que podemos servir. A lo mejor en este momento tú no sabes específicamente cuál es tu don especial o en qué área puedes servir. ¿Sabes cómo averiguarlo? Yo le he dicho aquí otras veces. ¿Sabes cómo averiguar cuál es tu don? Comienza a servir. Sirve, donde sea, como sea. Comienza a servir y Dios, el que da dones, te va a dirigir por el camino que Él te quiere guiar. Iglesia, morada de Dios. Seamos una iglesia prudente y sobria. Seamos una iglesia que ora. Seamos de amor ferviente los unos a los otros. Seamos hospitalarios unos a otros. Queremos ser una iglesia que usa los dones. Queremos ser una iglesia con miembros que están dispuestos a servir y a usar sus dones y talentos dentro y fuera de la iglesia. Y en esta tarde yo quiero darle las gracias a todas aquellas personas que sirven constantemente. Todas las personas que se esfuerzan y sirven de una manera u otra para el bienestar de nosotros. Hay muchas personas que hacen cosas aquí que tú no sabes que hacen, que tú no sabes que están obrando. ¿Para qué? Para que podamos tener nuestro servicio los domingos. Para que podamos adorar, para que podamos escuchar la palabra de Dios. Para que puedan entender el servicio en su lenguaje. Para que podamos adorar y glorificar a Dios. Quiero animarlos a que busquen en qué área puede servir. Y como dije, no solamente aquí en la iglesia. Hay personas que tienen muchas necesidades. Mira a tu alrededor. Hay tanta necesidad dentro y fuera de la iglesia. ¿Con qué propósito debemos enfocarnos en una relación personal con Dios? ¿Con qué propósito debemos tener una relación unos con otros en amor? ¿Con qué propósito debemos cumplir con nuestra responsabilidad de servir a otros? ¿Cuál es la meta? Versículo 11, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Iglesia, nuestra meta es glorificar a Dios. Nuestra meta es glorificar a Dios. Pedro nos reta a una relación personal con Dios, a una relación con otros en amor y servir a otros sin murmurar, todo para que Dios se lleve toda la gloria. Vivamos el 2021 determinados a darle la gloria a Dios. A nuestro Dios que es grande y maravilloso, que se merece toda la gloria. Vivamos a la luz de la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo, que puede venir en cualquier momento. El fin se acerca. El fin se acerca. Pero es importante saber también que la gracia de Dios hace posible y necesario que tú y yo podamos enfocarnos en una relación espiritual con Dios. La gracia de Dios hace posible que tú y yo podamos tener una relación de amor unos con otros. Y la gracia de Dios hace posible que tú y yo podamos cumplir con nuestra responsabilidad de servir a otros. Si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por la gracia de Dios. Si la gracia de Dios, la iglesia morada de Dios no existiría. Jesucristo, aquel que murió en la cruz,
y resucitó al tercer día, aquel que nos justificó y nos santificó, hace posible que tú y yo vivamos el tiempo que nos resta conforme a la voluntad de Dios. Salvo. Gracias te damos, Señor, por darnos un año más o un día más en el 2021. No sabemos lo que el 2021 nos va a traer. Pero sabemos, Señor, que tú nos pides que te glorifiquemos, que vivamos determinados para darte la gloria y la honra, creciendo en una relación personal contigo, en una relación personal con otras personas, con mis hermanos, y sirviendo a otros. Ayúdanos, Señor. Danos las fuerzas. Sabemos que tú nos ayudas a hacer lo que tú nos pides que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Recibamos la bendición pastoral. En Hebreos 13, 20 y 21 dice, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.